Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 23. Acá en Gálatas nos habla de guardáis los días, los meses, y como que no queda muy claro a qué días se refiere. Pero veamos qué dice Colosenses 2, del 13 en adelante. Y aquí nos aclara a qué días se refiere. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Qué tremendo, qué claro nos dice este pasaje lo que estamos mirando. Dice que aún tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en cuanto a culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero dice que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, contra lo interno, contra todo lo que uno batalla, no tiene ningún valor. Pero el versículo 16 nos habla muy claramente, todo el pasaje está muy hermoso, pero el versículo 16 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Aquí no se especifica directamente a qué clase de días estaba hablando Pablo a los Gálatas, y aquí nos está diciendo, dice, nadie os juzgue en cuanto a estas cosas. ¿Por qué razón? Porque ya dice el versículo 17: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo cual, dice, es sombra de lo que habría de venir. Entonces nadie los juzgue en cuanto a fiestas, en cuanto a lunas nuevas, en cuanto a día de reposo. Es el tema que estamos hablando. ¿Y por qué que nadie nos juzgue? Pablo, ¿quieres que lo guardemos? No. Dice, todo eso es sombra, es figura de lo que habría de venir. Entonces aquí ya Pablo nos lo dice abiertamente, directamente, ya sin irse por un lado, sino directamente dice: el día de reposo es una sombra, es una figura de un reposo verdadero que habría de venir para el pueblo de Dios, que habríamos de recibir al creer en Cristo Jesús y al entrar en su presencia. Aleluya. Ese es el verdadero reposo. Entonces dice, nadie los juzgue
en esas cosas, porque todo eso son figuras, son sombras de lo que habría de venir. ¿Qué es lo que habría de venir? Cristo Jesús, la gracia de Dios. En Cristo estamos completos. En Cristo no nos falta nada. En Cristo lo tenemos todo y estamos completos en su gracia, en su gloria, en su misericordia. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey. Vamos a la palabra rápidamente y veamos qué dice Santiago capítulo 2 versículo 8 al 13. Veamos qué dice la Escritura. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ponga mucha atención. En el versículo 10 dice, vamos a decir, si alguien dijera, pues yo de todos modos quiero guardar el día de reposo, yo quiero guardar la ley de Dios. Dice el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Quiere decir que el que quiere guardar la ley tiene que ser perfecto. Porque a lo mejor dice, yo no adultero, pero robas. O no, yo no robo, pero mientes. No, yo no miento, pero haces otra cosa negativa. Todo ser humano termina quebrando la ley de Dios en una área o en otra. Se enojó, le habló mal a su hermano. Dice la palabra que el que no peca de palabra, peca en pensamiento o peca en acción. Pero siempre hay una manera como estamos rompiendo la ley perfecta de Dios. No hay un ser humano que pueda y que haya guardado y cumplido la ley de Dios, porque se necesita ser perfecto para cumplir la ley de Dios, y no hay ni uno solo perfecto. Entonces dice, el que quiere vivir por la ley y dice, voy a guardar esto y esto y esto y esto, ¿y de qué te sirve guardar todo eso si ya eres reo de juicio y ya te anda buscando la ley para encarcelarte porque rompiste este otro punto? ¿Sí me explico? Por eso la gente en el mundo se quiere justificar diciendo, oh, yo no mato, yo no he robado, yo no he hecho esto, pero has hecho otras cosas. Entonces, si no fallas en un lado, dice Santiago, estás fallando en otro. Y con que falles en un punto, eres transgresor de toda la ley y mereces el castigo, la cárcel de igual manera. Entonces, nadie pudo cumplir la ley. ¿Quién la pudo cumplir? Solamente un ser, un hombre. Su nombre es Cristo Jesús. El único que es perfecto, fue perfecto y será perfecto. Él es el que cumplió la ley en perfección. Y por eso es que nosotros ahora, estando en Cristo Jesús, cumplimos la ley. Él la cumplió por nosotros. Él dijo, consumado es, hecho está. Yo he hecho lo que ustedes nunca pudieran haber hecho. Yo hice lo que jamás ustedes podrían hacer. ¿Y por qué lo hiciste, Señor? Lo hice por ustedes. Tomé el lugar de ustedes. Por eso cuando nosotros creemos en Cristo, somos justificados ante Dios por la justicia perfecta de Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el perfecto, Él es el justo, el que no tuvo error, pecado ni falta, en perfección. Veamos una escritura más para complementar esto. Romanos capítulo 13, versículos 7 al 10. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra.
no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nos está diciendo ahora cómo podemos cumplir la ley. ¿Cómo podemos? No vivimos bajo la ley, pero alguien dirá: hermano, entonces si no vivo bajo la ley, ¿puedo ir y robar y matar y adulterar y que al cabo ya no vivo bajo la ley? No, no es así. Es que el que vive en Cristo se llena del amor de Cristo. Y el primer fruto que brota de un verdadero cristiano es el amor de Dios en su vida. Y cuando hay amor, dice, vamos a mirar ahorita que hay 2 mandamientos en los que se cumple toda la ley y los profetas: en amar a Dios con todo el corazón, la mente y las fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí nos explica Pablo: porque el que ama a su prójimo no lo va a robar, no lo va a lastimar, no lo va a dañar, no lo va a ofender, porque lo ama. Y automáticamente al amarlo está cumpliendo la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Pero ese amor del que habla aquí no es un amor superficial y convenenciero y egoísta. No es un amor que de alguna manera tú quieres que te den para poder dar y que te traten bien para tratar bien. Ese es el amor del mundo. El amor de Dios dice que es un amor incondicional, y este amor solamente llega cuando entramos a Cristo, a su presencia, a su gracia. Ahí nos llena su amor y viene uno a cumplir la ley, a respetar los mandamientos de Dios, a no adulterar, a no robar, a no maltratar a tu prójimo, a no mentir, a no hacer todas esas cosas contra tu prójimo. ¿Sí me explico? Porque todos los mandamientos de la ley de Dios, si tuviéramos tiempo iríamos a Éxodo, ¿verdad? Y miraríamos que se dividen en 2. Si usted examina todos los mandamientos en la ley de Dios, usted va a mirar que se dividen los primeros, si no me equivoco, 4 mandamientos que usted mira en Éxodo 20 van dirigidos a amar a Dios, a honrar a Dios, a respetar a Dios. Y los siguientes mandamientos van dirigidos a amar al prójimo, a respetar al prójimo. No robes, no hurtes, no levantes falso testimonio. Solamente se dividen en 2 partes. La primera parte es ama a Dios. La segunda parte, ama a tu prójimo. ¿Sí me explico? Desde Éxodo así vienen ya los mandamientos. Entonces el que ama a Dios se llena del amor de Dios y va a amar a su prójimo, y entonces va a estar dentro de ese orden para poder agradar a Dios en todo lo que hace, y ahí estará cumpliendo toda la ley en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea lo que dice la palabra, Mateo 22:34, rápidamente, solo para llevarle como punto de referencia. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. En estos 2 mandamientos se resume todo. En estos 2 mandamientos se cumple todo. Entonces cuando uno entra a Dios, a Cristo, a ese reposo real, entra uno en el reposo que le ayuda a uno no solamente a descansar, no solamente a sentirse pleno, completo, no solamente a cesar de trabajar. ¿Cómo a cesar de trabajar, hermano? Hay muchas veces que nosotros estamos trabajando, queriendo hacer obras, queriendo hacer esto, queriendo hacer lo otro, para ganar el favor de Dios. Voy a hacer esto para merecer que Dios me bendiga. Voy a hacer esto otro para merecer que Dios me bendiga. Dice la palabra: deja
que cesen tus obras. Es decir, no tienes que trabajar, no cesa de trabajar. ¿Qué hago entonces? Descansa en Cristo. ¿Y qué va a pasar cuando descanso en Cristo? Cuando descanso en Cristo, mis cargas se van, mis opresiones se van, mis problemas se van, y yo dejo de esforzarme por querer yo tratar de hacer lo que Dios quiere, y me lleno del amor de Dios. Y cuando el amor de Dios me llena, ya no soy yo, sino es Cristo quien mora en mí, quien ahora vive esa vida por mí. Es Cristo el que se mueve, es Cristo el que habla a través de mí, es Cristo el que camina a través de mí, es Cristo el que va moviéndose en nosotros. Ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros, a como más nos llenamos. En Cristo se cumple la ley y los profetas. En Cristo se cumple yo. Romanos capítulo 14, y aquí le termino. Romanos capítulo 14, versículo 4 al 6. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Gloria a Dios. Le leo este pasaje, o le comparto este pasaje, para que no caigamos en el error de juzgar, de criticar, de despreciar, menospreciar. Si usted se da cuenta de una persona, de un hermano en Cristo que guarda el día de reposo, este tema que estamos compartiendo no es con el fin de atacarlo, no es con el fin de criticarlo de ninguna manera, sino que debemos de respetarlo. Si hay alguna iglesia que lo hace de esa manera, aprendamos a respetar a nuestros hermanos que lo hagan de esa manera. Pero al mismo tiempo es mi responsabilidad el exponerle lo que es el estudio, la enseñanza de lo que es el tema completo, para que usted sepa cuál es el cumplimiento real. ¿Sí me explico? Para que no se quede solamente con algo superficial, sino que vaya a lo más glorioso, a lo más hermoso, que es Cristo Jesús, el cumplimiento del día de reposo. Aleluya. Dele un aplauso al Señor en esta linda y preciosa noche, porque Él es bueno. Amén. Así le invito que se ponga de pie, y vamos en esta noche a hacer un tiempo para acercarnos al Señor, para descansar en el Señor. Estos temas nos deben de inspirar no solamente a tener un conocimiento intelectual de lo que hemos aprendido, sino nos deben de llevar a una libertad espiritual. Nos deben de llevar a una libertad en la búsqueda de Cristo. Nos deben de llevar en una libertad a la presencia de Dios. Nos deben de llevar en una libertad a entender que si venimos cargados, que si venimos cansados, que si venimos preocupados, que si venimos afligidos, yo no sé cuál es la necesidad con la que has llegado a este lugar. No sé cuál sea el problema, cuál sea la lucha, la angustia. No sé con qué situación vienes. Pero no importa con qué problema vengas, no importa qué tan cansado te sientas, no importa qué tan desanimado te sientas, cuántas cargas sientas sobre tus hombros, en tu alma, en tu corazón. Lo más importante es que comprendas que aquí está uno que te ofrece un reposo, el verdadero reposo, que no necesitamos un día especial, que no necesitamos
un cierto lugar especial, que en el lugar en el que estemos, comenzando con este lugar, o cuando estás allá en casita, en la noche, en la madrugada, entre semana, cualquier día de la semana, afligido, preocupado, necesitado, necesitada, desesperado, que no sabes qué hacer, problemas, decisiones que tienes que tomar, y en ocasiones no hallas la salida, no encuentras la puerta, no sabes qué hacer. En ocasiones has pedido dirección y parece que no llega la dirección, y no sabes por qué dirección caminar. Dios te dice: hijo, hija, si no sabes qué hacer, si no tienes dirección clara para caminar, si no tienes una ruta bien marcada para seguir, y te sientes débil y decaído y debilitado, te invito, dice el Señor, a que descanses en mi presencia. No te afanes por arreglar o cambiar o solucionar las cosas. Antes bien descansa en la presencia de tu Señor, de tu Rey, de tu Creador. Descansa en su presencia y deja que sea el Señor el que te dé reposo de esa fatiga, de esa preocupación, de esa necesidad. Deja que sea el Señor Jesús el que tome tus cargas, el que tome tus cargas, de Dios, el que tome tus cargas. ¿Cómo has llegado en esta noche, mi hermanito? ¿Cómo has llegado, mi hermana? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus necesidades? de tu gran ¿Cómo te amor? encuentras? ¿Cómo te sientes? Dios quiere ayudarte. Dios quiere fortalecerte. No necesitas un día, necesitas a una persona, necesitas a Cristo, necesitas entrar en Él, llenarte de Él, descansar en Él, fortalecerte en Él. Tus congojas, tus preocupaciones, tus cargas, suéltalas en Cristo, suéltalas en Él. Deja que Él las tome y deja que Él tenga cuidado de ti. Aleluya. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Habla con Él. Habla con Él. Háblale de tu problema. Háblale de tu necesidad. Cuéntale cómo te sientes. Dile que ya no puedes más. Dile lo que te está afligiendo. Dile la carga que te cansa. Dile la preocupación que no te deja dormir en paz. Cuéntasela, entrégasela, pónsela en sus manos y dile: Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí puedes, Señor. Yo no puedo superar esto con mis fuerzas. Yo me siento cansado, Señor. Yo me siento desgastado, Señor. Yo me siento desanimado, Señor. Pero tú puedes, Jesús. Tú puedes tomar mis cargas. Tú puedes tomar mis necesidades. Tú puedes tomar mis aflicciones y mis dolores, Señor. Aquí estoy, Jesús. Te entrego, Señor, esas cargas. Te entrego, Jesús, esos problemas. Te entrego, mi Dios, esas necesidades. Te las entrego a ti. Te las entrego a ti. Te las entrego a ti. Gracias, Señor. Gracias por tu hija. Te pido, Jesús, que la fortalezcas, que le des ese reposo que llena, ese reposo que fortalece, ese reposo que transforma, ese reposo que quita las cargas, que aliviana las presiones, que hace sentir paz en lo más íntimo, Señor.
En el nombre de Jesús. y mi fortaleza. En el nombre de Jesús. Yo te Yo la pongo en tus manos, Señor. Yo la cubro con tu sangre. Yo declaro que ella descansará en ti. Que ella reposará en ti, Señor. Te cantaré De toda carga. hoy, Señor. De toda carga. Gracias, Jesús. Todo problema que agobia, que aflige, todo problema, Señor, que debilita a tu hija, en el nombre de Jesús, ordenamos, le ordeno que suelte esta alma, que suelte esta alma. Iglesia de Cristo, Camino de Santidad y su ministerio, Pon tu mirada en Jesús, te invitan a que juntos le demos la honra y la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo en el 7500 May, Avenida Los Ángeles, California, código postal 90001, de lunes a viernes a las 7 de la noche, sábados a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana, escuela dominical, y a las 3 de la tarde, servicio general. Para más información, llámenos al 323-589-5282. 323-589-5282. Te esperamos. Le saluda su hermano y pastor Saúl García de la Iglesia de Cristo Camino de Santidad en la ciudad de Ontario, en el 1335 al west de la Mission Boulevard en Ontario. Le invitamos a nuestros servicios todos los días martes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde, el sábado a las 6 de la tarde nuestro servicio juvenil y el día domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical. Venga y sea edificado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Bendiciones.